Noticentro 1, CMI. En medio de una Washington blindada por más de 25,000 miembros del cuerpo de seguridad, Joe Biden se prepara para jurar al mediodía como el nuevo presidente de Estados Unidos. Será una ceremonia atípica por el COVID y las amenazas de seguridad, pero muy sentida, afirman asesores de la campaña Biden. Trump se va de la Casa Blanca sin siquiera darle la mano a Biden y anuncia que volverá. Antes de irse, Trump firma 143 indultos a políticos, empresarios, artistas y hasta un fallecido. Contraloría de Bogotá afirma que los recursos para atender la emergencia de la pandemia en la capital del país se concentraron en solo 10 contratistas. Contralor afirma que solo el 1,9% de los recursos asignados se destinaron para contratar a personal de salud. Gobernador anuncia nuevas medidas en Cundinamarca para intentar contener el brote de COVID en el departamento. Estremecedor mensaje de pacientes recuperados de COVID. No se contagien, piden a los ciudadanos. Se agrava el panorama en el Valle. Ocupación de las UCI ya supera el 96%. Antioquia mantiene las medidas restrictivas hasta el 26 de enero. Muere en Barranquilla un hombre que fue golpeado por una multitud. Alarma en Bucaramanga por aumento de riñas con arma blanca. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En menos de una hora, Joe Biden tomará posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos. En medio de una ceremonia atípica y llena de restricciones debido a la pandemia y a las medidas de seguridad, el demócrata de 78 años jurará al cargo. Todo con una promesa de unidad, estabilidad, acceso a la salud y recuperación económica. Esto es lo que podemos observar que sucede a esta hora desde el Capitolio, minutos previos a que se realice la posesión oficial del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y comenzamos a ver que llega en este momento el vicepresidente Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, quien sí se decidió a ir a esta ceremonia de posesión junto a su esposa. Recordemos que en los últimos días Mike Pence y Donald Trump rompieron sus relaciones, se dividieron en sus opiniones y bueno, vemos que él sí ha decidido aceptar la invitación a esta toma de posesión. También veíamos allí al presidente Barack Obama, quien ya se encuentra junto a su esposa. También se espera que asistan a esta ceremonia el expresidente George W. Bush y su esposa, también Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, y por supuesto pues no veremos al presidente Donald Trump. Entre los artistas más destacados que también asistirán a esta posesión se encuentran Jennifer López, Lady Gaga, quien entonará el himno nacional, el himno estadounidense, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake y el actor Tom Hanks. Vamos a esta hora con nuestra cadena aliada Univisión y nuestros compañeros en Washington, Ilia Calderón, Ángela Patricia Yaniot y Jorge Ramos. Republicano en torno a atraer a esa gente y saber si esas personas que no votaron por el presidente Joe Biden, el presidente electo Joe Biden, van a querer encaminarse y a poder, ¿no?, construir un país en unidad. Bueno, y ahí veíamos en pantalla la llegada del vicepresidente Mike Pence a las escalinatas del Capitolio, saludando a los invitados especiales, a los expresidentes Barack Obama, y también en la otra mitad de sus pantallas vemos la puerta del Air Force One, el avión presidencial. Hasta las 12 del mediodía Donald Trump es presidente y puede usar este avión presidencial. Ha llegado a Palm Beach, donde tiene su residencia de verano, Mar-a-Lago. Allí estamos esperando que el presidente Donald Trump descienda las escalinatas en un lugar donde seguramente tendrá una recepción amigable. Sabemos que para despedirse en la base aérea Andrews, aquí después de salir de la Casa Blanca, se enviaron invitaciones a buena parte de sus colaboradores y les pedían a cada uno que por favor trajeran a 5 personas. Hay muchos de sus exfuncionarios
funcionarios que no querían asistir, que no querían verse relacionados con esta última etapa de la presidencia de Donald Trump, tan dolorosa para la democracia de los Estados Unidos después de ese asalto violento por el que ha sido acusado en el segundo juicio político. Es el primer presidente de los Estados Unidos que enfrenta dos juicios políticos. Ahí vemos al presidente Trump saliendo del Air Force One, descendiendo las escalinatas con la primera dama, Melania Trump, quien ha cambiado de atuendo porque la vimos salir de la Casa Blanca vestida de negro, y aquí seguramente es recibida por un grupo de personas. Lo espera también un vehículo que seguramente lo llevará a Mar-a-Lago, donde también hay una controversia en torno a Mar-a-Lago. No sé si ustedes están enterados, pero parece que el presidente firmó un acuerdo con la ciudad de Palm Beach para lograr descuentos en impuestos al convertir esa residencia en un club privado, pero eso le pone límites al número de días que puede que puede pasar en Mar-a-Lago, y seguramente esto va a desatar otra de las controversias que persigue al presidente, además porque la gente está un poco molesta por todo el acompañamiento de seguridad que sigue al presidente a donde quiera que se desplace. Patricia, es posible, le quedan 54 minutos de presidencia a Donald Trump, pero es muy posible que las imágenes que acabas de describir sean las últimas de Donald Trump como presidente. Se han subido a una camioneta blindada, irán seguramente hacia su casa. No hay planes hasta el momento de que dé ningún otro discurso, así que estos son los últimos minutos de Donald Trump como presidente, y no nada más eso, sino el Air Force One, que todavía es el avión presidencial a disposición del presidente Donald Trump, dará una vuelta en U y regresará directamente hacia Washington, donde a partir de las 12 del día estará ya en control del nuevo presidente Joe Biden. Y todo esto ocurre, quisiera insistir, en una atmósfera de preocupación y seguridad. Los asistentes y los encargados de la seguridad dicen que se trata del clima más peligroso después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Ahora, Jorge, la Florida, la importancia de la Florida y el hecho de que Donald Trump haya decidido viajar a la Florida y establecer su residencia en ese estado. Primero su residencia fue Nueva York, pero por supuesto, como todos sabemos, es un estado que lo cuestionó y que le está investigando financieramente a él y a sus hijos, y le está haciendo una fiscalización, ¿no?, a sus impuestos. La Florida en las últimas dos elecciones ha sido un estado sumamente importante para el presidente Trump. Ha votado por él, se ha convertido en su fortín político. La comunidad inmigrante cubana y la comunidad inmigrante venezolana le dieron un apoyo bastante amplio al presidente Trump en las últimas dos elecciones, y según los analistas es posible que Donald Trump empiece lo que sigue de su carrera política o de lo que podría conformar un posible nuevo... Esto es lo que transmite a esta hora nuestra cadena aliada Univisión, contando un poco acerca de esta posesión y de lo que han sido los últimos días del presidente Donald Trump, lo que está sucediendo también en este momento cuando ya en pocos minutos dejará de ser el presidente de los Estados Unidos. Y precisamente a pocos minutos de que comience la posesión de Joe Biden, ya están los invitados en la plataforma del Capitolio para presenciar esta juramentación. Mientras tanto, se intensifica la seguridad en los accesos al centro de poder de los Estados Unidos. Precisamente allí se encuentra nuestro corresponsal Jaime Moreno. Jaime, buenos días. ¿Qué está pasando en este momento en la capital de Estados Unidos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este momento se están acomodando ya aquí en el Capitolio todas las personalidades VIP que fueron invitadas a la posesión del presidente electo Joe Biden. Vemos que hace pocos minutos ingresó el vicepresidente Mike Pence, que es el funcionario de la administración saliente de más alto rango que participa en esta posesión. Él declinó una invitación que le hizo esta mañana el presidente Donald Trump para que lo acompañara a la despedida que organizó en la base militar Andrews, porque le dijo que no alcanzaba a llegar a la posesión de Biden. También declinaron esta invitación otros republicanos que trabajaron durante los 4 años con Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos. Así que esta despedida de Donald Trump fue básicamente una despedida acompañada por sus seguidores. Y esto fue lo que ocurrió en este discurso de despedida del presidente Donald Trump. Donald Trump abandonó la Casa Blanca sin muchas despedidas ni saludos pasadas las 8 de la mañana, desde donde se dirigió a la base Andrews en el helicóptero presidencial.
Trump arribó a la base donde le esperaba su último vuelo a bordo del Air Force One. Sin embargo, el republicano, fiel a su estilo y tras negarse a cumplir la tradición de participar en la transferencia ceremonial del poder, realizó su propio acto de despedida en la base Andrews y entre aplausos dio el que fue su último discurso como presidente de Estados Unidos. Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. Y se despidió con la promesa de un regreso. I will be watching, I will be listening. A goodbye. We love you. We will be back in some form. Al acto de Trump, que se convirtió en el cuarto mandatario en la historia que boicotea la ceremonia de investidura de su sucesor, no asistió el vicepresidente Mike Pence, quien confirmó su asistencia a la investidura de Joe Biden y por agenda no pudo estar en la despedida del multimillonario que ya partió para dar inicio a su vida postpresidencial en Florida. Entre las últimas acciones que tomó el presidente saliente Donald Trump fue otorgar una serie de indultos. Varios de estos indultos son a personas que llevaban mucho tiempo en la cárcel por crímenes relacionados con drogas, pero no en acciones violentas. Pero uno de los indultos polémicos fue al de su ex asesor, Stephen Bannon. Antes de su salida de la Casa Blanca, Donald Trump concedió 73 indultos y conmutó las sentencias de otras 70 personas, entre las que figuran raperos como Lil Wayne, exmiembros del Congreso y otros aliados tanto suyos como de su familia. La lista la lidera su exasesor Steve Bannon, quien fue uno de los artífices de la campaña presidencial victoriosa de Trump en el 2016, pero luego de unos meses de integrar la administración fue separado de sus funciones por el presidente. Además, fue acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, uno de los proyectos emblemáticos del exmandatario. El indulto no es revisable por otros poderes de la administración y el presidente no tiene que dar una razón para concederlo. Sin embargo, la facultad del indulto no es absoluta, solo se aplica a los delitos federales. Además de los indultos, uno de los últimos actos de gobierno de Trump fue revocar su decreto de normas éticas para permitir que sus exfuncionarios hagan lobby en Washington, al retirar la prohibición que le impedía ejercer presión sobre sus antiguos organismos durante 5 años. 11 y 13 minutos de la mañana en Washington. Seguiremos con esta información de la posesión del presidente Joe Biden más adelante. En este momento acaba de ingresar al Capitolio, al sitio de la celebración de donde se hará la ceremonia de juramento a Kamala Harris y su esposo. Desde Washington, Jaime Moreno, CMI, La Noticia, Noticentro 1. Así es, Jaime, muchas gracias. Más adelante volvemos con usted. Mientras tanto, les contamos que el mundo ya está reaccionando a la llegada de Joe Biden a dirigir una de las grandes potencias mundiales. Reino Unido, España y la Unión Europea dieron una cordial bienvenida al demócrata. Las reacciones de apoyo al nuevo presidente de los Estados Unidos no se hicieron esperar y los países de Europa fueron los primeros en enviar sus mensajes a Joe Biden. El primer ministro británico Boris Johnson resaltó su deseo de trabajar estrechamente con el presidente electo y confía en impulsar los valores compartidos con la nueva administración. As I said when I spoke with him on his election as president, I look forward to working with him and with his new administration, strengthening the partnership between our countries and working on our shared priorities, from tackling climate change, building back better from the pandemic and strengthening our transatlantic security. Por su parte, los máximos dirigentes de la Unión Europea expresaron su alivio con la posesión de Biden y advirtieron que el mundo ha cambiado después de los 4 años de Donald Trump y felicitaron a Biden, al que llamaron su amigo. After 4 long years, Europe has a friend in the White House. This new dawn in America is the moment we've been waiting for so long. Europe is ready for a new start with our oldest and most trusted partner. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, transmitió su pleno apoyo a Joe Biden y consideró que la situación vivida en Estados Unidos con el reciente asalto al Capitolio es una advertencia para todas las democracias del mundo ante el arraigo de la ultraderecha. Yo creo que la victoria de Biden representa la victoria de la democracia sobre la ultraderecha y sus 3 métodos,
que es el engaño masivo, la división nacional y el atropello hasta incluso violento, como hemos visto en las escenas del Capitolio, de las instituciones democráticas. Hasta el presidente iraní se mostró muy contento con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca y prometió cumplir sus pactos si Washington lo hacía. Continuamos observando las imágenes de lo que a esta hora sucede allí en el Capitolio, donde en pocos minutos se realizará la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ya ha llegado la nueva vicepresidenta Kamala Harris junto a su esposo para tomar posesión. Ellos lo harán primero que el nuevo presidente y posteriormente lo hará Joe Biden junto a su esposa Jill Biden. Vamos a estar muy atentos a la información que se genera desde el Capitolio de los Estados Unidos con la posesión del nuevo presidente de este país. Noticias nacionales, durante el debate de control que se realiza por parte del Consejo de Bogotá, la administración de Claudia López, por el manejo de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, la Contraloría Distrital hizo serios señalamientos sobre el manejo de los recursos para enfrentar esta emergencia. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuáles fueron esos señalamientos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Mire, en el informe de la Contraloría pues se puede evidenciar y que fue presentado en medio de este debate de control político que los recursos por más de 300.000 millones de pesos, que equivaldrían a 826 contratos en la figura de urgencia manifiesta, pues se habría concentrado en 18 contratos con 10 contratistas. Esto tendría un porcentaje del 76.3% de esa totalidad de los recursos. Pero no solo eso, hay una cifra alarmante, y es que solo el 1.9% de esos recursos se habrían utilizado para contratar a personal de la salud que en medio de la pandemia ha sido de fundamental ayuda. Recordemos que ellos están en la primera línea de fuego contra el COVID-19 y que en estos momentos estamos en una alerta roja hospitalaria, y precisamente una de las falencias es que no hay personal de la salud. Luisa, volvemos con usted más adelante porque en este momento tenemos las imágenes de la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Capitolio Nacional, quien en breves minutos va a ser posesionado como ese nuevo mandatario de los Estados Unidos. Este es el momento de la llegada de Joe Biden al Capitolio. A ver, vamos a ver las imágenes cuando nos permitan ver la entrada al Capitolio del nuevo presidente de los Estados Unidos, por supuesto junto a su esposa Jill Biden, quien, recordemos cómo será más o menos este momento en el que él tome posesión como el nuevo presidente. Allí serán las 12 del mediodía cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, va a tomar el juramento constitucional que Biden va a pronunciar con su mano puesta sobre la Biblia de una edición de 1893 que va a estar sostenida por su esposa Jill Biden. Eso es lo que veremos en breves minutos cuando arribe al Capitolio de los Estados Unidos Joe Biden. Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. Ladies and gentlemen, please be seated. Retomamos entonces la información nacional, pero vamos a estar muy atentos a lo que sucede allí en el Capitolio Nacional cuando el presidente Joe Biden tome posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Luisa Fernández, volvemos con usted para que nos siga hablando de la información distrital. ¿Qué es lo que sucede? Cuéntenos.
Luisa, televidentes, les contaba que en el informe de la Contraloría, pues además de esos contratos por urgencia, manifiesta el número preocupante o el porcentaje preocupante de concentración en tan solo 10 contratistas. Pues no solo eso, también hay algunos contratos por parte de la figura de calamidad pública. Fueron 33 contratos los celebrados durante esta pandemia, pero 13 también se concentraron en 10 contratistas con más del 90% de los recursos utilizados. Ese sería el informe de la Contraloría, pero también aseguró que se va a seguir haciendo un control y una vigilancia fiscal a esos recursos para determinar cuáles son las circunstancias del uso de los insumos que recibe el distrito para atender esta emergencia. En otras noticias, la pandemia del COVID-19 no solo ha afectado a los ciudadanos, sino también específicamente a los empresarios, quienes han tenido mucho que cerrar sus negocios y otros están a punto de hacerlo debido a las medidas que se están tomando para contrarrestar la pandemia. Pues mire, en Bogotá fueron más de 53.000 las empresas que se vieron obligadas a cerrar durante estos 10 meses y ahorita 129.000 estarían en riesgo de quiebra. Así lo aseguraron desde el Consejo de Bogotá y algunos empresarios con los que pudimos hablar. Y es precisamente que el concejal Rivera asegura que solicitó a la Secretaría de Hacienda que haya algunas modificaciones en el calendario tributario del 2021 para que los empresarios puedan pagar los impuestos y demás cosas que deben asignar al distrito durante este año con unas cuotas que tengan una mejor opción para ellos y que por supuesto los ayude a restablecer sus finanzas. Esta propuesta será entregada en el debate de control político de la reactivación económica que se llevará el lunes en el Consejo de Bogotá. Allí sabremos qué respuesta tiene el Consejo y también la Secretaría de Hacienda para los más de 129.000 empresarios que estarían en riesgo. Pero en otras noticias, y lamentablemente no son buenas, se registró otro acto de violencia en el transporte público de Bogotá, exactamente en un busonal en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde a eso de las 5:30 de la mañana de este miércoles, 2 personas ingresaron a este bus intentando hurtarle sus pertenencias al conductor de este transporte y también a un usuario. Al tomar resistencia, pues los delincuentes los hirieron. Aún no se tiene claridad si fue con arma cortopunzante o con arma de fuego o incluso de forma física, pero lo que sí se sabe es que el usuario que estaba en este bus, que resultó herido y que presentó resistencia, está en el hospital Meiser recuperándose, está en observación, mientras el conductor pues tuvo lesiones leves y fue atendido por paramédicos que llegaron al lugar en una ambulancia. De inmediato pues se le dio salida a esta persona, quien solo tenía lesiones leves, como le habíamos dicho con anterioridad. La policía está investigando el caso, mientras tanto vamos a estar atentos. Luisa, la información de estas 3 noticias en ahorita a las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Así es, Luisa, muchísimas gracias. El gobernador de Cundinamarca anunció nuevas medidas para enfrentar la crisis provocada por el brote del COVID-19. Venga, muy buenos días. ¿Cuáles son esas medidas y a partir de cuándo rigen? Luisa y televidentes, muy buen día. Nos encontramos a esta hora en el centro de Bogotá y mucha atención porque el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que habrá toque de queda general para 4 municipios del departamento desde este viernes a las 8 de la noche hasta el lunes próximo. La medida será para los municipios de Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá. Para este fin de semana hemos dispuesto, en acuerdo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá tendrán toque de queda desde el viernes a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. Los 112 municipios restantes de Cundinamarca tendrán esta restricción de movilidad únicamente desde el sábado a las 8 de la noche hasta el lunes a las 5 de la mañana. La decisión se tomó porque Cundinamarca ya completó más de 84.000 casos confirmados a la fecha, y es que justamente las cifras van en aumento en todo el país. Según el último reporte del Ministerio de Salud, otras 398 personas han perdido la vida por el COVID-19. Los contagios aumentaron con más de 15.000. Pero vamos a hablar también de los recuperados, una cifra importante que en este momento ya son más de 1.760.000. Conocimos la historia de 2 mujeres que le ganaron la batalla al virus. Terrible, pero uno tiene que ser fuerte para poder
soportar todo. Yo les digo a todos que se cuiden porque esto es real. Hay muchos que no la creen, que es mentira, pero no, esto sí es verdad. A todos que no, que hay que lucharla, que mira, que es duro, pero que de eso salimos. Y en otras noticias, la policía antinarcóticos incautó en las últimas horas cerca de 159 kilos de cocaína en una localidad de Bogotá, justamente en Engativá. El alcaloide estaba empacado en un camión que iba a ser transportado hasta el aeropuerto El Dorado. La sustancia falla en un pallet metálico utilizado para cargar mercancía en aeronaves. Es un golpe certero a las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico por un valor cercano a los 7.6 millones de dólares y se evita la comercialización de por lo menos 400.000 dosis de cocaína en Holanda. Y este miércoles fue publicado por parte de la Policía Nacional el cartel de los más buscados en todo Colombia. Estos son los criminales más buscados en Colombia, acusados de múltiples delitos y que día a día amenazan y enlutan hogares colombianos. Ayúdenos a capturar a del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, Nelson Darío Hurtado, alias Marihuano, de Narcotalia, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, de Los Pelusos, Nelfer Carrascal, alias Vallenato. Llame a las líneas. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Se complica el panorama de las UCI en el Valle del Cauca. La ocupación supera el 96%. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Sigue la alerta hospitalaria en el Valle del Cauca. Otra clínica llegó a su máxima capacidad de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. ¿De cuál se trata? Sebastián, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata de la clínica Versalles. Este centro asistencial tiene 33 camas de unidades de cuidado intensivo, todas están ocupadas e incluso hay 7 pacientes que están en este momento a la espera de su remisión a otro lugar donde haya disponibilidad de unidad de cuidado intensivo. Aunque están completamente acondicionadas, estas estructuras están alcanzando su máximo nivel. Esta ya es la tercera clínica, recordemos Valle del Lili, Clínica Occidente, y esta, la clínica Versalles. La ocupación de las unidades de cuidado intensivo hoy en el departamento es del 96%, al igual que en Cali. El Valle del Cauca tiene un promedio de 44 camas disponibles, mientras que en Cali son alrededor de 30 camas de 841 habilitadas. Y en otras noticias, a continuación ustedes van a observar los momentos angustiantes que vivió un obrero de 35 años que quedó atrapado después de que una pared de una vivienda en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali, colapsara. Su hija de 4 años, que intentó ayudarlo, también resultó lesionada y fue trasladada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad hacia centros asistenciales, donde a esta hora están, por fortuna, fuera de peligro. Ampliación más adelante desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. En desarrollo de las audiencias de imputación a los 4 capturados por el atentado con granada, se conocieron reveladores audios que muestran el cinismo de los autores del ataque. Se ríen y el autor material da parte positivo de este ataque. Jorge, usted tiene más detalles. Buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Son varios los audios los que se han conocido en desarrollo de las audiencias de imputación de los 4 capturados por el atentado con granada del pasado 12 de enero en el centro de la ciudad de Barranquilla. En los audios se dan a conocer nombres de varias personas implicadas, jefes de la organización delincuencial de los costeños que ordenaron este atentado. Igualmente hay otro audio en donde se señalan las coordenadas del lugar en donde se va a perpetrar el lanzamiento de la granada, y el audio más indignante es en el que 2 interlocutores se ríen de lo que ha acontecido. Cayeron como hormigas, dice alias Caracas, el presunto autor material, a alias Tommy Masacre, el presunto autor intelectual. Los dos
son de nacionalidad venezolana. El primero, el autor material, se encontraba, según se devela en esos audios, nuevamente en la escena del atentado y por eso da la descripción de que el lugar estaba lleno de gobierno, es decir, que ahí estaban todas las autoridades locales y la policía y también las 14 personas que resultaron heridas. El autor intelectual, alias Tony Masacre, está preso en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. En otras noticias, aquí en la ciudad de Barranquilla hay un hecho lamentable y es la muerte de un hombre que murió tras recibir una fuerte golpiza en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. El hombre que fue linchado el pasado viernes falleció en las últimas horas en el camino Adelita de Chara, en el hospital Adelita de Chara, aquí en la ciudad de Barranquilla, producto de las múltiples lesiones que sufrió en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Su viuda ha entregado un testimonio a Noticentro 1 CMI, ha contado quién era su esposo. Manifiesta que era un hombre trabajador, un vendedor ambulante que trabajaba para llevar el sustento diario a sus 3 pequeñas hijas. Fue una de estas hijas la que observó por redes sociales que su papá era golpeado en un video que le llegó al teléfono celular. Más adelante, Luisa, tendremos detalles de estas dos noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más noticias a Noticentro 1 CMI. Please welcome Lady Gaga. Vamos ahora a las noticias nacionales, porque la Contraloría de Bogotá aseguró que los recursos para atender la pandemia en la ciudad se concentraron en 10 contratistas y que en 18 contratos se evidenció el 76,3% de los recursos bajo la figura de urgencia manifiesta. Luisa Fernández nos amplía. Luisa. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues mira, este informe fue entregado por la Contraloría en el debate de control político que se realiza precisamente a la administración de Claudia López. En medio del debate de control realizado por parte del Consejo de Bogotá a la Administración Distrital sobre el manejo de la pandemia, la Contraloría entregó un informe donde se evidencia que la alcaldía ha celebrado 826 contratos bajo la figura de urgencia manifiesta por más de 300.000 millones de pesos. Lo alarmante es que según la entidad 18 contratos fueron suscritos con 10 contratistas, en los cuales se concentró el 76,3% de los recursos. Además, solo el 1,9% se destinó a la contratación del personal de salud. Según la Contraloría, 13 de los 33 contratos celebrados bajo la modalidad de calamidad pública se realizaron con 10 contratistas con el 93,8% de los recursos. La entidad presentará un cuestionario dirigido al distrito para contar con los insumos necesarios que permitan orientar la vigilancia fiscal de los recursos. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Niña Emilia, déjala morir. Y a las 9 de la noche espere el resumen de esta histórica jornada de posesión del presidente Joe Biden. Que tengan feliz tarde.